¿Qué palabras claves usamos? Ajá. Ajá, un lugar que se mantiene limpio. Y el tabernáculo, que era una habitación, una tienda o una casa, ¿no? Y que también daba el significado de hospitalidad. Así es la palabra Mishkan. Mishkan. Para definir lo que es el tabernáculo en sí. También decíamos que por eso la Biblia usa dos palabras, tabernáculo y santuario. Pero no hay tabernáculo si no hay un santuario, un lugar donde se pueda colocar. Y tampoco hay un santuario, no puede haber un lugar sagrado si no está el tabernáculo. Van juntos. De esta manera, por eso se usa de manera indistinta ambos términos. Otro aspecto también, hermanos, es que voy a repartirles, y alguien me puede apoyar en esto, por favor. Alex, Dos personas. ya se pararon. ¿Te ganaron? Gracias, hermana. Es un resumen de lo que es el tema 1 y el tema 2. Ahí ustedes podrán ver las partes más importantes de lo que se trató, para aquellos que no recuerden. Hermano, ¿me permite su maqueta, por favor? Y pase usted también, para es el único alumno que trajo su maqueta. Es que debería aprender de este alumno. Solo que aquí el hermano cometió un pequeño error. Sí, no lo dobló. Exactamente. El atrio debe estar doblado. Para que tenga las dos vistas, ¿no? Exactamente, tiene que ser vista adentro y vista afuera. Yo sí traje. A mí se me olvidó mi maqueta. Bueno, como ya lo tengo en electro, es más Muchas fácil. gracias por el hermano que trajo su maqueta. También hay otro hermano por ahí que hasta le indicó para que se protegiera bien y queda muy bonita así. Ustedes pueden indicar el papel primero y luego armarlo, también se ve muy bonito. Pues cada uno tiene su forma de armar las cosas y hacer. Sí, también trajo un altar. El altar de bronce. Muy bonito. Muy bien. Entonces, el tema 1, pues ustedes ya pueden ver ahí que lo resumo en 4 partes para que ustedes puedan ver qué fue lo que tocamos el tema 1. El tema 2, que fue la semana pasada, ahí vienen 2 tablas, una de materiales y otra de números, donde mencionamos los materiales que se usaron en el santuario y el significado, qué significa cada uno de los materiales, con la respectiva cita bíblica. Muy importante que usted lo analice con calma en casa para que vaya viendo por qué decimos, por ejemplo, que la madera representa humanidad, que el oro representa divinidad. Ahora, tiene usted que tener muy claro que no vamos a veces a encontrar en la Biblia, por ejemplo, el número 6, que sabemos qué significa, que representa al hombre, no vamos a encontrar una cita bíblica que diga textualmente, el número 6 significa el hombre. Obviamente no. Simbolismo. Pero al estudiar el número y al estudiar las citas bíblicas, usted se dará cuenta que ese número se usa en referencia al ser humano. Entonces, de esa manera entendemos cómo las citas bíblicas nos tratan de decir qué es lo que representa cada símbolo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la madera, el oro, la plata, el bronce, el azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que son los materiales del santuario. Y también los números. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 números a los cuales no les puse cita bíblica. El número 6, que es hombre, el número 7, que es perfección, y el número 12, que representa el pueblo de Dios. O sea, ¿por qué no les puse cita? Porque les vuelvo a repetir, nosotros a veces tenemos ese conocimiento ya muy impregnado. Esos 3 números son muy conocidos por nosotros. Entonces no hay tanto problema en estarle colocando una cita bíblica, porque aparte, obviamente, créanme que esto lo tuve que hacer esta semana y a veces sí el tiempo es muy pequeño para poder estar buscando todas las citas bíblicas. El número 4, en el punto 4 del tema 2, dice, todo en el santuario simboliza en primer lugar a Cristo, pero también simboliza a su iglesia y al hombre converso. Y les pongo el ejemplo. Dice, el altar representa a Cristo, era de madera recubierto de bronce, medía 5 codos de lado por 3 codos de alto. Era cuadrado y tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Y de acuerdo a la tabla que ustedes tienen,
explicamos el por qué representa a Cristo. La madera representa la humanidad de Jesús. Tomó nuestra naturaleza, el bronce, resistencia y juicio. Sobre Cristo cayó el juicio de Dios. El bronce también nos habla de su naturaleza divina, fuerte, resistente. Un sacrificio que se ofreció, acuérdense ustedes el número 5, 5 codos, como un testimonio, 3 codos de alto, a todo el mundo. Es un altar cuadrado, 4 lados. Su sacrificio tiene poder, hay 4 cuernos, para salvar, 4 cuernos, en toda la tierra. Es un mensaje que nos da prácticamente qué es lo que representa. Pero aquí quiero ver si ustedes pueden aplicar lo mismo en este sentido, ahora con la iglesia. ¿Por qué el altar representa también a la iglesia? ¿Cómo lo explicarían ustedes en base a los números y a los símbolos que tienen? ¿Alguien que pueda dar alguna idea, una sugerencia? Ajá. En el ejemplo vemos cómo el altar representa a Cristo y vemos el por qué. El material, la madera, el bronce y los números que están implicados nos explican por qué representa a Cristo. Pero también representa a la iglesia. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo explicarían ustedes que este altar representa a la iglesia en base a los materiales y a los números que tiene? ¿Me explico? Podría ser que porque se supone que la iglesia somos cada uno de nosotros. Ajá. Y nosotros también somos parte de esos materiales. ¿Dónde estaríamos nosotros en material aquí? En la madera. La madera. Noten ustedes algo muy importante. Se usó madera de acacia. La madera de acacia en el desierto no es algo que esté muy abundante. Los árboles ahí crecen pequeños, no crecen muy altos. Entonces, para hacer un altar de estas dimensiones, no bastaba solamente con un árbol. Tenían que cortar varios árboles, tenían que trabajar la madera, cortar trozos de madera e ir formando lo que era el altar. Entonces se hizo de diferentes árboles con diferentes trozos de madera, obviamente árbol de acacia. Entonces aquí nos damos a entender que todo esto representa humanidad. Nosotros que somos trabajados por medio del Espíritu Santo para poder formar parte de algo. Ahí está la humanidad. Ok, ya tenemos un punto, muy bien, hermano. Pero ahora el bronce, ¿qué representaría en la iglesia? Resistencia. Resistencia, pero Cristo, exactamente. Nosotros somos frágiles por naturaleza. Salud. Si nosotros no tenemos a Cristo, no vamos a hacer una obra real en este mundo con relación a lo que nos corresponde como iglesia. Lo que le da fuerza a la iglesia es estar revestido de Cristo. Amén. Por eso la madera está Recubierto. con bronce. Muy bien, ya encontramos otro significado. Ahora, ¿cómo aplicaríamos 5 codos por lado, 4 cuernos, sacrificio a la iglesia? Pues los 4 cuernos dan la fortaleza, ¿no? Hablan de fortaleza, ajá. Pero ¿de qué más hablaría en la parte de fortaleza? El poder del Espíritu Santo. Poder, muy bien. Poder, vamos a dejarlo ahí. También que les dije que representa, vean su tabla. ¿Qué representa? Salvación también, muy bien. El 3 es testificación. O sea que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Testificar. ¿En dónde? En todas ¿Y dónde está partes. el mundo representado aquí? En la Cuatro lados. los 4 cuernos. 4 cuernos, tiene poder para salvar el mensaje que la iglesia lleva al mundo. ¿Y cuál es el mensaje que lleva? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio de ¿Se dan Cristo. cuenta? Ya más o menos le encontraron un poquito el asunto. De sentido, sí. Ahora, si yo les digo que esto lo lleven ahora al aspecto de su persona, ustedes de manera individual representan lo que es un altar. Sí. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero concretamente con relación al altar. Bueno, la madera nos representa a nosotros. Que debemos de estar Y debemos estar recubiertos del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, bien. y debemos testificar en todo el mundo, o sea, nuestro testimonio, pues, de manera individual. O sea, nosotros trabajamos de manera individual, pero en conjunto con la iglesia también. O sea, debemos dar un testimonio. La vida del creyente, como lo habíamos visto la vez pasada,
en las tablas que trajimos, el ancho de la tabla, de cada tabla, era de 1,5 codos, y les decía yo que ese número era incompleto. Sí. Al juntar dos tablas se formaba el número 3 codos, y esto nos habla de testificación. El ser humano, o el creyente más bien, tiene que testificar. A veces nosotros pensamos que testificar quiere decir ir a predicar a la gente que está afuera, como el pastor o el anciano, el dirigente de la iglesia predica en la iglesia. ¿No? Y no es así. Testificar tiene que ver con nuestro estilo de vida, la forma en la que nos decimos ser cristianos. ¿Qué guía mi vida? ¿Cuáles son los lineamientos de mi vida? Si yo me comporto de manera mundana, pero digo que soy cristiano, no estoy testificando de manera correcta. Tengo que testificar de una forma correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Entonces, de esa manera podemos nosotros dejar un mensaje a la gente. A veces el mismo trato con las personas, la misma forma de relacionarnos con la gente de fuera, es una testificación para ellos. Ellos conocen que en nosotros hay algo diferente, porque no nos comportamos como los demás, no comemos como los demás, no vestimos como los demás. Entonces, eso nos da un distintivo como pueblo, donde quiera que estemos. Y eso precisamente es lo que es testificar. Acuérdense ustedes también que el sacrificio de aquí obviamente representa a Cristo, en primera instancia. Pero ¿qué dijo Pablo también? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y luego también dice que somos llevados como corderos al Matadero. Entonces, esto nos habla de una renuncia total y completa a lo que somos nosotros antes de Cristo, para dejarnos en las manos de Cristo y que pueda obrar realmente una transformación en nuestro carácter. De eso se trata lo que es el altar. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Creen ustedes que pudieran aplicar este significado a algún otro mueble? Si se los pidiera ahorita. A lo mejor entramos al tema. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se sienten con ganas de poder dar alguna otra explicación en base a los símbolos que ya tienen aquí explicados? El candelabro. ¿Qué les parece? Vamos a tomar por ejemplo esta muestra. El altar del incienso. ¿Por qué representa a Cristo, en primer lugar? Ahí ya no hay sacrificio. Es un altar de incienso. Es como sumo sacerdote, pero ¿qué se hacía aquí concretamente? Se quemaba el incienso, o sea, nuestras oraciones, ¿no? Las oraciones, ¿no? A platicar con Dios, el pedirle o el dejarle ahí nuestras cargas. Pero recuerden, ¿por qué representa a Cristo? En primer lugar. Porque es el intercesor, ¿no? Es correcto. Muy bien, hermano. Es el intercesor. El incienso representa intercesión y oración. Cristo es por excelencia el intercesor. 4 cuernos. Tiene poder para interceder en todo el mundo, por todo el mundo. Madera recubierto de oro. Igual. Humanidad y divinidad. Las dos naturalezas de Cristo. O sea, entendemos por qué todo esto representa a Cristo. Pero ahora, si decimos que esto representa a mi persona, a su persona, de manera individual, ¿por qué? Bueno, la madera, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos representamos a nosotros mismos como humanidad. Posteriormente debemos estar cubiertos por el por Cristo, que es el oro, ¿ah? Vestidos de Cristo. Y predicarlo al mundo precisamente por los 4 puntos cardinales, ¿no? Que representa al mundo, ¿no? ¿Y el incienso? Nuestras oraciones hacia Dios, ¿no? En cierta forma, nuestra labor es también interceder en este mundo. Somos también de alguna forma intercesores. Cuando oramos por los demás, cuando oramos por las necesidades de otros, o alguien que ora por nuestras necesidades, nos convertimos en intercesores. Y también en poder practicar lo que es la oración, que prácticamente nos dará poder para poder enfrentar cualquier situación en el mundo. Es por eso que también esto se aplica directamente a cada uno de nosotros. Yo les invito para que ustedes vayan con esta hoja que tienen y empiecen a tratar de llevarla a cabo experimentando con los demás muebles del santuario en casa. Estudien cada uno de los muebles, vean las medidas, vean los materiales y denle la aplicación o el simbolismo que tienen de acuerdo a lo que viene en esta tabla. Los colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El azul dice representa ley o autoridad. Alguien por favor busque Éxodo 24:10 y otra persona Ezequiel 1:26.
como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Muy bien, gracias hermana. ¿Y Ezequiel 1:26? Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Gracias. Dense cuenta que estas dos citas no mencionan el color azul de manera explícita, No. pero menciona la piedra de zafiro o el zafiro, y el zafiro es azul. Aquí tenemos una relación. ¿Y con qué se relaciona esta piedra de zafiro o este color azul? La realeza. No. ¿Qué es lo que menciona en esos dos versículos? ¿Qué mencionó? Vieron un embaldosado de zafiro y en Ezequiel, ¿qué se menciona? El trono de Dios. El cielo. El trono de El Dios trono de está Dios que está en el relacionado con el color azul, Ujú. el zafiro. Entonces, ¿cuál es la base del gobierno de Dios? Su Celestial. ley. Por eso decimos que eso representa ley o autoridad. El gobierno de Dios representado en el trono y también lo que sustenta ese gobierno, que es la ley de Dios. Entonces, por eso está relacionado con estas dos palabras. No tienes obediencia al color azul, ¿no? Y también con obediencia, porque obviamente a nosotros nos corresponde obedecer esa autoridad o esa ley. Entonces sí se relaciona prácticamente. Podemos encontrar otras palabras relacionadas con este color. Púrpura significa realeza. Estos versículos sí nos hablan claramente en ese sentido, que están relacionados con reyes o con algún aspecto de gente importante o de dinero. Carmesí, a veces lo relacionamos mucho con la sangre, pero ¿qué nos dice Isaías 1:18? Venid luego dicen que hoy estemos a cuenta. ¿Sí? Si fueran Rojos rojos, como el carmesí. Vendrán entonces a ahí ser ¿con qué lo relaciona? rojo, sangre. Limpieza. Con pecado. Si vuestros pecados Fueren fueren rojos como el carmesí. El carmesí está relacionado a los pecados. ¿Por qué entonces le ponemos aquí que es sangre o sacrificio también? Porque el pecado ocasionó precisamente La muerte. derramamiento de sangre, De sangre. y sacrificio. Aquí nos damos cuenta por qué se relacionan también estas palabras. Línea torcido, pues esta no tiene mayor explicación porque está claramente definido en Apocalipsis 19:8. Son las acciones justas de los santos, ahí claramente está establecido. También tiene que ver con pureza, que es el blanco. Y alguien por favor busque la cita que les puse ahí en un asterisco, Esther 8:15. Quien lo encuentre, por favor, lea. Esther 8:15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Noten muy bien esta cita bíblica. Se habla cuando Mardoqueo finalmente logra librar la muerte, todo lo que se había tramado en relación a él y a los judíos, y finalmente es exaltado por el rey. ¿Cómo lo vistió? De azul y blanco. ¿De azul? ¿De qué más? Blanco Lino. y púrpura. Entonces noten muy bien aquí algo interesante. No menciona el carmesí en este caso. Entonces se relaciona precisamente cuando Dios redime al ser humano, cuando toda esta historia del mundo termine, cuando finalmente estemos en su presencia. ¿Qué es lo que vamos a tener? No literalmente estoy hablando, ¿verdad? Azul, púrpura y lino. Azul. El carmesí, ¿por qué no? Porque está relacionado con el pecado. Con el pecado, el sacrificio, ¿Se dan muerte. cuenta? Lo demás está relacionado con realeza. Ujú. Y es prácticamente lo que nos espera a nosotros. Siendo hijos de un rey, es como si él nos colocara estos mantos sobre nosotros, de color azul, que representa su ley, su autoridad, la obediencia a su ley. El púrpura, porque seremos parte de una realeza. Y el lino, porque representará pureza en los hijos de Dios. Pues a esto nos habla mucho en este sentido de lo que también nos espera. Por eso es importante entender el significado de estos colores. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta que tengan con relación al tema 1 y 2? ¿O todo quedó claro? Claro. ¿Seguros? Sí.
El tema 4 les vamos a hacer examen. Es en serio, ya lo estamos preparando. Es que véngase bien estudiado. Vamos a hacerles un pequeño examen para ver si realmente algo se nos quedó de todo esto que hemos estado viendo. Bueno, yo estoy grabando. Muy bien, mis queridos hermanos. En relación también a lo que son las tablas, algo que se me había olvidado comentar, que ya no traigo las tablas, por cierto. ¿Cuántas tablas eran en total? A ver, para los que hicieron las tablas que formaban la estructura. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas ¿7? eran? Eran 20 de un lado. 20, 48. 20 de un lado, 20 del otro lado y 8 tablas en esta parte. 48 tablas en total. Que es lo que está cubierto ahí, ¿no? Ah, ahí están las 48 tablas, ¿no? pues sacamos el múltiplo, los números que nos dan esta Tramposo. cifra, en números básicos prácticamente sería 12 por 4. ¿El número 12 qué representa? El pueblo de Dios. ¿Y el 4? El mundo. Nos habla, como les decía yo, a la iglesia o lo que es la iglesia, prácticamente en el mundo. Entonces nos habla también de ese significado. Y también en relación a las columnas, ahí no mencionamos nada de columnas. Es otro detalle que se me había olvidado. Había 4 columnas dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Sí. 5 columnas dividiendo el atrio del lugar santo. ¿Y cuántas columnas había en todo el atrio? Porque todo lo que era el himno se tenía que sostener y le habían colocado columnas. ¿Alguien sabe? Le regalo el santuario que me diga. 20. 20 y 20 son 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 son 60. 60 columnas. Ya dijiste, ¿eh? Te lo dije antes de que lo dijeras. Cuando ya había dicho No, eso. no, no. Ahora me cumples. Columnas que sostenían todo lo que era la cortina del atrio. Sí, porque son 20 y Noten 5 muy y bien, 5. ¿qué 10 y representan 10. las columnas entonces? En base a los números que hemos visto. 4, 5, 60. ¿Qué creen que represente? 6. No. No. ¿Algo más concreto? ¿Alguien por ahí mencionó algo? ¿También es el pueblo de Dios? ¿No puede ser? Sí, No, pero más pero no. concretamente. La El iglesia. 4 vemos que sí representa el mundo. 5, lo que se ofrece. 60, No es la humanidad. pero noten bien que hay tablas. Primero hay tablas y luego hay columnas. ¿Para qué sirven las columnas? Para sostener. Son los que sostienen. Exactamente. Si no hubiera columnas, ¿qué sucede? Se caen. La estructura no queda firme. Bueno, ya en primer lugar sabemos que sí, pero también hay algo muy importante que debemos entender. Gálatas 2:9. Ahí nos da la respuesta. ¿Alguien que encuentre esta cita? Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, ¿qué representan las columnas? Si fueran los apóstoles serían 12 columnas, pero no menciona solamente algunas. ¿Por qué solamente menciona 2 o 3? Que eran considerados columnas. ¿Por qué? ¿La testificación? ¿No? No. Todos los demás testificaban igual. ¿Pero qué tenían estos de especial? ¿Para qué sirven las columnas? Para sostenerlos. Son las partes más fuertes que sostienen la estructura. Son los En la cimientos. iglesia debe de haber ¿qué? Columnas también. Y no todos somos columnas. Algunos somos tablas. Otros somos columnas. ¿Quiénes son las columnas? Los fuertes. Salúdame. Y dame un dulce. Por eso cuando aquí se menciona estos apóstoles en ¿No te particular, damos, Alex? a estos son considerados columnas, porque están inamovibles, no se mueven, son fieles a Dios completamente. Entonces ellos sostienen muchos aspectos de la iglesia también. Obviamente sabemos que el principal que sostiene la iglesia es Cristo, pero por medio también de Columnas. personas que él utiliza.
Noten muy bien lo que es el atrio. Por eso son también 60 columnas. 6 por 10. ¿Qué representa el 6? Un hombre. ¿Pero qué tipo de hombre? 10. Los que están firmes siguiendo el camino y obrando de acuerdo a lo que Dios pide. Esos son columnas. Y obviamente sabemos que no todos somos columnas. Algunos dudamos un poco, otros flaqueamos, otros caemos, pero hay gente que parece que es inamovible. Esos son considerados columnas. Ahora también otro detalle que se nos había pasado en relación al atrio es la medida de cada uno, de cada espacio entre las columnas. Debía de haber 5 codos de distancia entre columna y columna. Y la cortina tenía 5 codos de alto. Entonces aquí nuevamente nos damos cuenta por qué el 5 representa lo que se da o lo que se ofrece. Porque si el lino representa acciones, precisamente está relacionado con la manera en que el hombre hace las cosas por medio de sus manos. Obra, pues, hace sus obras. Y es por eso que tiene 5 por 5. Las acciones justas de los santos. Muy bien, hermano. Entonces es un cuadrado, ¿no? ¿Y cuadrado por qué? A ver, hermano, vamos saliendo ya que mencioné eso. ¿Perdón? ¿Y cuadrado por qué? 5 Por El 4. El mundo. El mundo. El mundo. Nuevamente aquí, testimonio a todo el mundo. Eso es lo que representa. Entonces no eran. Muy bien, mis queridos hermanos. Eran cuadrados. Vamos a pasar ahora a lo que son Está mal las ese cubiertas. Seguro que nadie tiene duda con relación a lo que hemos visto hasta ahorita en lo básico, en relación a los muebles, en relación al atrio, a la estructura. ¿Todo bien? Al parecer, sí. Bueno. Vamos a pasar entonces a lo que son las cubiertas, hermanos. ¿Qué Las telas. representan esas cubiertas? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 36. Y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Primera cortina. ¿Qué elementos tenía? ¿Y qué medidas tenía? A ver, los que vayan leyendo. ¿Éxodo qué? 36 de 8 en adelante. Y todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido y de jacinto, y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima con querubines. Muy bien. ¿De qué materiales eran? Lino. Lino. Vamos a ver. Lino. Púrpura. Tejían también púrpura, aparte de lino. Y luego también carmesí y azul. Esos eran los elementos que tenía la primera cortina, pero ¿qué más tenía? ¿Qué detalles tenía? Unos ángeles, unos querubines. Bordados de obra primordial de escultura, eran bordados en todo lo que era esta cortina. Recordemos que esta cortina era la que cubría completamente el tabernáculo. Todo lo que era el tabernáculo lo rodeaba. Era la primera cortina que se usaba. Colores. ¿Dónde hemos visto estos colores? El arco iris. Bueno, en el tabernáculo. En la puerta del En la puerta, que es la entrada principal, y en la el- entrada al lugar santo, y santísimo. también en el lugar santísimo. Ahí está la división. Exactamente los mismos colores. La clase pasada vimos que daban un mensaje. ¿Qué mensaje es el que estaba transmitiendo? Blanco, púrpura, carmesí, azul. Pureza, rojo sangre o carmesí grande, sacrificio, púrpura, limpieza, el carmesí. azul, Pecados. Ley y autoridad. obediencia, también tiene que ver con el cielo obviamente, porque es un color que se identifica claramente en ese sentido. Y les decía yo que es el mensaje del Evangelio en 4 colores. ¿Por qué? A ver, Alex. Bueno, primero hay un sacrificio, ¿no? Reconocer la realeza de Dios, de Jesucristo. Viene el sacrificio obedeciendo la ley, ¿no? Muy bien, ya lo interpretaste de una manera. Comentaba la vez pasada Pero por colores. que la gente identificaba que
Pues en algún Cielo. lugar del cielo, en un lugar celestial, había un rey púrpura que vivía de manera pura, o que era puro, santo, y que iba Bajo como- a ofrecerse en sacrificio. Ujú. Entonces, de esta manera, el mensaje del Evangelio se Y el transmitía carmesí. en 4 colores básicos. Esos colores estaban presentes en la primera cortina, que representan la obra de Cristo. Todo lo que era Cristo prácticamente es la primera cortina, adornado con querubines en el aspecto celestial. ¿Quién era Cristo en realidad? Cristo es Dios en el cielo, es Rey en el cielo, es el Cordero que fue inmolado desde el principio de todo, dice, prácticamente ya había sido sacrificado. Es obviamente un Rey puro, un Rey justo. De eso nos habla prácticamente los colores en su primer cortina. ¿Quién es Cristo? Ahora, ¿qué medidas tenía esta cortina? Cada cortina, porque aquí había una sección, estaba dividida la cortina total en varias secciones. ¿Cuánto medía cada cortina? Versículo 9. 28 codos. 28 codos de La anchura de 4. De ancho. ¿de ancho o de largo? No, dice que de longitud son los 28 codos. Longitud o largo, 28 codos de largo. ¿Y altura? ¿Cuánto tenía de ancho? 4 codos. 4 codos. Hagan de cuenta que se hacían tramos de cortina, de 28 codos de largo por 4 codos de largo, de ancho. Para coserse. Y tenían que ser ¿cuántas cortinas en total? Ahí dice claramente, no me vean a mí, ahí vean en la escritura. 10 cortinas en total, pero no estaban todas unidas así en secuencia completa. Tenían que ser en 2 partes. ¿Cuánto tenía cada sección? 5 cortinas. 5 cortinas en una sección, 5 cortinas en otra sección. Vamos a usar nuevamente los números que están ahí en tu tabla. Largo, 28 codos. Números básicos, multiplicamos ¿qué? 7 por Más básicos, 7 por 4. 7 por 4. 7 por 4, ¿Qué 28. representa el 7? Perfección. De 4. Un mundo. Muy bien. Y 4 codos de largo. Mundo también. Aquí nos damos cuenta que solamente hay alguien perfecto. Alguien que es total, que no necesita nada más. Es el único que es perfecto en todo el mundo. No hay nadie más. ¿Y es? Dios. Cristo. Nos damos cuenta de esto. Nos habla precisamente en base a las medidas de esto. Y también nos dice que son 10 cortinas. ¿El número 10 qué representa? Caminos y obras. Dios quiere que el mundo esté caminando en su camino, en su ley, y que obviamente sus obras sean justas como Él es justo. Y también dice que está dividido en 2 secciones esta cortina, 5 y 5. ¿Y el 5 qué representa? Dar. Lo que el hombre debería, De dar. pero también lo que Dios Nos da. nos ofrece. Es en base a eso que podemos entender el significado de lo que es la primera cortina. Muy bien. ¿Quedó claro la primera cortina? ¿Qué representa? ¿A quién representa? A Cristo. La vida, el sacrificio de Cristo. Noten ustedes, pónganse en el lugar de los judíos de aquella época. Están empezando a armar la cortina. Y dicen, ahí está la cortina hecha. Ya tenemos la primera cortina y la colocamos encima del tabernáculo. Pero luego Dios les da la indicación, van a colocar encima de esta cortina otra cortina. ¿Y esa cortina qué características tenía? Ahí buscan en su Biblia. Ahí mismo, en el versículo 14 en adelante. La segunda cortina tenía que ser de... Pelo de cabra. ¿Cuántas cortinas en total? 11. 11. ¿Y de qué medidas? 30 codos, 4 codos y 4 de ancho. 4 codos. Vayan ustedes viendo esto. Encima de esa cortina que representa a Cristo, se coloca otra cortina que es de pelo de cabra. ¿Por qué negra? Y algunos dirán, de color negro. ¿Cómo sabes que es de color negro si aquí en la Biblia no dice? Hay algo muy interesante que tenemos que estar viendo siempre que estudiamos la Biblia. Hay que analizar también la cuestión de las costumbres bíblicas. ¿Cómo se vivía en aquella época? Y nos damos cuenta, al estudiar esto, que las cabras en aquella época, los rebaños que había, la mayoría de las veces eran cabras negras. Y eso que ustedes, ay, ¿cómo es posible?
¿Por qué? La gente en aquel entonces usaba el pelo de cabra para hacer lo que eran sus tiendas. De esa manera podía cubrirse muy bien. Pero también la cabra está relacionado bíblicamente a algo. ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿Y cómo sabe usted que es malo? porque Dios va a separar Porque es negro. a las ovejas de los cabri, Apocalipsis habla de la separación, va a separar a las ovejas de los cabritos. Mateo habla de que Cristo cuando viene pone a los cabritos de un lado y a los corderos o las ovejas de otro lado. Nos damos cuenta de que los corderos o los carneros o un tipo de animal simbolizan lo bueno. Pero cuando dice, y los cabritos de otro lado, o el macho cabrío, Cuando se cuando desterraba, habla de los cabríos, nos habla de que eso está relacionado con el pecado. sí, Ahora, esto también es muy fácil de ver hoy en día. sí, el macho Póngase el cabrío buscador del macho desierto. cabrío y va a ver todo lo que le aparece en cuestión de ocultismo y de satanismo. Porque para ellos es un símbolo. ¿Por qué? Porque representa pecado. De hecho, los pecados se ponían en un macho cabrío y se mandaba al desierto. Eso lo vamos a ver la próxima clase, que está muy interesante eso. Pero noten ustedes bien, ahora vean ese simbolismo. Esta cortina está hecha de pelo de cabra De y pecados. se coloca sobre una cortina que representa a quién? A Cristo, A Cristo. ¿Qué nos da a entender? el gobierno papal. Exactamente. Cristo va a llevar sobre sí el pecado. Ahora vamos a los números. ¿Cuánto mide cada cortina? 30 codos de largo. Números básicos, multiplicamos qué y qué. Estoy Más decidiendo. básicos. 6 por 5. 6 por 5. 6 por 5. Número 6, ¿qué representa? Hombre, Hombres. Número 5. 5. dar, Dar. ¿Qué Lo que es das. lo que da el hombre o lo que ofrece el hombre? Pecado. 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 Somos Pecadores. ante Dios, es lo único que somos, pecado. Por eso, obviamente, es lo único que puede ofrecer el hombre. ¿Cuánto tiene de ancho? 30. 4 codos. Humanidad. ¿Hay alguien que sea justo en el mundo? No. Ni El uno. hombre en todo el mundo ofrece pecado. Esa es su naturaleza, es pecador. Y Jesús está dispuesto a llevar sobre sí el pecado Del mundo. de todos los hombres. El pecado del mundo. Es lo que representa la segunda cortina. Pero ahora vamos a pasar a la tercera cortina. La tercera cortina, ¿de qué características era? ¿Alguien que la encuentra? Dash. ¿Pieles de carneros teñidas de rojo? Muy Sí. bien. Pieles Sí. de carnero Teñidas de rojo. de rojo. ¿Qué características debe tener? Medidas, dimensiones, cantidad. No las menciono. ¿No menciona? Muy bien. Encima de esta se colocaba una de carnero, teñidas de rojo. Pieles de carnero, teñidas de rojo. ¿Qué representa el rojo? Sangre. Y el Sacrificio. carnero está relacionado. Con el sacrificio. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. ¿Qué te está tratando de decir? Primer cortina, Cristo. Ahí en su estado espiritual viviendo en el cielo. Pero está dispuesto a llevar El pecado del mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de su sangre. Su sacrificio. Solamente su sacrificio podrá ser la solución al pecado de todo el mundo. Está dispuesto a derramar su sangre. Pero vemos que no tiene medida, no tienen dimensiones. ¿Y qué veíamos cuando estudiamos el mueble? Lo que estudiamos que no tenía medidas. Estudiamos el candelabro que No tenía medidas. Estudiamos el propiciatorio que no tenía No medidas en medidas. lo alto. ¿Qué representaba eso? La misericordia que no tiene qué? Límites. Que no tiene límite. Cristo puede ofrecer perdón a través de su sangre sin límite. Por eso no se dan medidas en esta cortina, en esta cubierta de piel. Y nos damos cuenta cómo entonces está completando el mensaje. Y después de esta cortina, ¿qué iba a haber? Otra cubierta de pieles de tejón. Otra cortina de piel de tejón. De tejón. Aquí hay un pequeño debate en relación a tejón,
Porque algunos dicen que la palabra original en realidad se refiere a un animal marino y no a un mamífero. Sea como sea que sea un animal marino, o sea que sea un tejón, era la última capa. ¿Qué había de particular en esto? Sea un animal marino o un tejón. Es un animal inmundo. Gracias. Muy bien, gracias. Era un animal inmundo. Y aquí nos damos cuenta que tiene que ver la piel de un animal inmundo en este lugar, donde se supone que ningún animal vivo o muerto o sacrificado tenía que entrar aquí. Pero ¿por qué estaba la piel de un animal inmundo? ¿Qué representa eso? La humanidad. Representa humanidad, pero noten muy bien que todo va relacionado con el mensaje. Primer punto, Cristo lleva los pecados, el va a sacrificio, cargar sobre sí los pecados del mundo, del hombre. ¿Cómo lo va a por hacer? medio de su sangre, su sacrificio. Pero ¿cómo puede morir Dios? Esa es la pregunta que nos haría. Dios está en el cielo, va a hacer un sacrificio. ¿Cómo? Por medio de su Hijo. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cómo fue posible ese sacrificio? Por medio de Cristo Jesús. ¿Pero cómo? Al nacer, hacerse humano, al hacerse humano, Ser humano. Se revistió de humanidad. de pecado. ¿Y eso es lo que representa? La piel de tejón. El tejón Piel inmunda. o el marino. Nosotros somos inmundos. De esta manera el mensaje se completa. Cristo Jesús, que es Rey en el cielo, está dispuesto a llevar el pecado de todos los hombres, derramando su sangre, pero para que eso sea posible, tiene que venir a hacerse como uno Mismo. Como nosotros Estas mismos. 4 cubiertas nuevamente nos dan el mensaje de salvación y podemos nosotros entender maravillosamente cómo los judíos de aquel tiempo podían también entender el mensaje del Evangelio en base a estos signos. Hoy en día nosotros ya predicamos claramente: Cristo Jesús derramó su sangre por ti. ¿Por qué? Porque Él ya vino. Pero antes, cuando no había venido, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender que eso va a ser posible? Por eso Dios Por medio del santuario. para que de esta manera los hombres de aquel tiempo pudieran entender claramente ese mensaje también y pudieran entonces acercarse a Dios y obtener perdón para sus pecados. ¿Alguna pregunta con relación a las cubiertas? Yo nada más tengo la duda con es el lino, y el otro ¿cuál es? El púrpura, ¿qué significa? Realeza. 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 Nada más. Muy bien. Si no hay ninguna duda, pues no hay duda. Pasamos entonces a otro aspecto que vamos a ver también, que tiene que ver con la forma en que se transportaban estos elementos. ¿Se han preguntado ustedes cómo era posible transportar esto cuando Dios había dicho claramente que no se podía tocar? Nadie podía tocar. Ni siquiera las varas. O sea, todo esto, desde lo que era, por ejemplo, el arca, decían que las varas no se podían tocar ni siquiera mover de ahí. Todo era santo. Solamente la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví había ciertas familias. Sí. Los hijos de Coat, por ejemplo, se dedicaban a una cosa, los hijos de Harson se dedicaban a otra cosa. Cada uno tenía un rol particular. Pero aún así, eran cosas sagradas. ¿Qué comiste? Y Dios todavía le seguía remarcando: no pueden tocarlas. ¿Por qué? Porque si las tocan, morían. Entonces, ¿cómo se transportaban? Sí, después de hecho purificados tenían que estar. Pero ¿qué más hacía? ¿Cuál era el procedimiento para hacer esto? Muy bien, hacían por animalitos, sí, pero para desarmar todo esto, cuando el santuario estaba armado, pues ya estaba todo armado. Pero cuando había que moverlo todo porque la nube se movía a otro lugar, ¿cómo se transportaban las cosas? ¿Quién las tocaba? Nadie las podía tocar. La tribu de Entonces, Leví, ¿no? ¿cómo se hacía? Y esto es algo maravilloso también, hermanos. Solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. El arca nadie la podía ver, más que somos sacerdotes una vez al año, y eso no la veía directamente porque había mucho incienso en ese momento y no se podía distinguir así claramente. Entonces era algo que obviamente No se podía ahogar. tenía su Chiste. procedimiento. Con las telas, ¿no? Bueno, Miren, hermanos, el arca del pacto, que era el mueble más importante, por así decirlo, no es importante, pero es sobresaliente.
tenía una cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Cuando llegaba el momento de transportar, dice la Escritura, que los hijos de Coat, que eran los encargados de esto, tenían que quitar este velo. Y obviamente sin mirar hacia acá, lo desprendían y simplemente con esto lo dejaban acá y cubrían el arca. El arca de esta manera quedaba cubierto. Ya lo podían Y tocar. ahora sí podían Ya ver la todo lo que podían había ahí, tocar. pero no directamente. Y luego dice la Escritura que encima de esto colocaban un paño azul. Y luego encima le colocaban las pieles de tejón, una piel de tejón ahí encima. De esa manera había 3 capas que cubrían lo que era el arca. Entonces ahora sí, ya podían tomarla con las varas y podían entonces transportarla. ¿De qué les habla esto, mis queridos hermanos? ¿Qué entienden ustedes por eso? Pues, en primer lugar, que el hombre no tiene nada que le haga acercarse a Dios. Y eso era sagrado, porque allí estaba la presencia de Dios. Por eso es que no le podía acercarse. Porque la grandeza del Señor. Pero recuerden que todo representa en primer lugar a Cristo. ¿De qué nos habla esto en relación a Cristo? ¿Quién era Cristo en realidad? Pues bueno, ahí representa Dios. Cristo es el Dios. sacrificio. ¿Se puede ver, el hombre pecador puede ver a Dios directamente? No, No. Por eso, obviamente, el simbolismo con el arca. Nadie podía ver al arca directamente. Ninguno de nosotros puede ver a Dios como es en realidad. Entonces, ¿qué sucedía? aquí hay que Se taparlo. cubría, se revestía. Y cuando Cristo vino al mundo, si hubiese venido como era en realidad, No lo hubiéramos el hecho. mundo hubiera quedado fulminado. Así que se tuvo que revestir de qué? De pecaminosidad, De humanidad. de humanidad. De la humanidad. Esto representa humanidad. Entonces, ¿qué era lo que veía el hombre? Una forma de Salvación. algo. No se ve realmente la forma exacta de Dios, pero podemos intuir que hay una forma ahí adentro. Era lo que representaba la naturaleza divina de Cristo, que no se podía distinguir a simple vista, pero que en su carácter, en su manera de tratar a las personas, en el poder sanador que tenía, obviamente veía en los hombres la forma de Dios. Ahí. Lo podían ver y podían estar en contacto con Él. Y de esa manera entonces podían estar ligados a lo que es Dios, como dice el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Cuando entraba el sacerdote, que es un sacerdote, bueno, que es nuestro Señor Jesucristo, pero el hermano, el sacerdote que oficiaba allí una vez al año en el lugar santísimo, ¿cómo lo limpiaba? Digo, lo cubría, me queda claro que estaba así borroso, como si no tuviera limpio, estaba en la ciudad, pero tenía que hacer aseo, porque creo que se aseo. En realidad, eso no quiere decir que tomaban algún trapito y empezaban a limpiar todo. No, simplemente asperjaba la sangre y dice que con eso limpiaba el pecado del pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, todo el proceso que se hacía y a qué se refiere con esa limpieza. También vamos a ver en relación a los pecados, que es otro aspecto muy interesante. Hoy en la mañana un hermano me comentaba que no creía en ese aspecto de 1844, Cristo en el lugar santísimo. Dice, ¿cómo es eso? O sea, que Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Dice, eso para mí no tiene sustento bíblico. Cuando nosotros estudiamos el santuario, estudiamos el día de expiación, entendemos claramente ese aspecto simbólico. Cómo realmente sí se aplica, cómo sí sucede Claro. en base a lo que es la profecía y en base a lo que es el aspecto escatológico de todo lo que es el santuario. Esto tiene un mensaje a futuro también, como una profecía, por así decirlo. Es una Nos deja profecía. dar a entender prácticamente que Jesús tiene un ministerio que hacer, prácticamente. Lo vamos a ver el próximo sábado. No se lo pierdan. De hecho, sí lo invité, dijo que iba a venir, pero que venga, porque de esa manera sí podemos entender claramente los aspectos. Se nos complica mucho cuando los vemos en teoría. Hermanos, yo no sé si ustedes hayan visto los libros para niños, antes del kinder, yo creo. ¿Cómo son de pequeños? ¿Cuántas hojas tienen? Un libro de cuentos de niño, para 3 años, por así decirlo. 5 hojas, y 5, mucho. 6, 10 a lo mucho. Ya Sí, son muchas hojas. Y los dibujos que tiene ahí, ¿cómo son? Grandes. Grandotes y así sencillos. Para que el niño los pueda ver y los pueda Entender. y se pueda identificar. Esto, hermanos, es precisamente lo que Dios dejó para el hombre. Igual,
Es como un libro infantil para nosotros. O sea, quiero que entiendas verdades espirituales. ¿Cómo te las explico? Bueno, te voy a hacer un libro pequeño donde vas a tener ilustraciones y en base a esas ilustraciones vas a entender esos conceptos. Nosotros a veces queremos entender el concepto, por ejemplo, de profecía y todo ese tipo de cosas, y no los entendemos porque no hemos visto lo básico. Por eso es tan importante el estudio del santuario. La leche Cuando materna. estudiamos lo básico, estudiamos los símbolos básicos, ya lo demás no se nos complica. Algo muy sencillo, por ejemplo, lo que estudiamos hoy en la mañana, ya que se habló la lección. 144,000. Y digan ustedes cuántos debates hay hoy en día sobre los 144,000. Muchos. Aún entre los mismos adventistas, porque nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Son simbólicos, son literales, la mayoría dice que bueno, son simbólicos, pero ¿quiénes son en realidad? No, pues los que van a quedar cuando estén vivos al final del tiempo. Así no marca el autor de la lección. Y es muy respetable el punto de vista. Pero si estudiamos el santuario nos damos cuenta de algo muy diferente. ¿Por qué? 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las tribus. ¿Dónde había algo sellado en este santuario? ¿Tienen la imagen del sumo sacerdote en grande? Sí, ¿Aquí? creo que sí. Déjame ver si lo tienes. No, creo que no. Aquí está. te trajo el pequeño nada más. El sumo sacerdote, que era el que oficiaba, el que ministraba prácticamente muy bien todo este lugar, aparte de los otros sacerdotes, tenía una vestimenta muy particular, que tiene los mismos colores, que tiene la primer cortina, que tienen los velos, tiene exactamente los mismos colores. Representa, por tanto, lo mismo. Pero también en la cabeza tenía algo muy particular. Tenía una diadema, tipo coronita, una diadema que va en la frente. ¿Y qué había en esa diadema? Un sello. Era un sello, era algo que había sido grabado en esa lámina. ¿Y qué era lo que había sido grabado? ¿Alguien recuerda? Santidad a Jehová. Eso es lo que llevaba grabado en la frente. Ese es un sello. 144,000 sellados que tenían el nombre de Cristo, o el nombre de su Dios, en la frente. Y el nombre representa el carácter. Por eso dice santidad a Jehová. Pero, noten muy bien, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, atravesaba la cortina y se presentaba delante de Dios. Si ustedes ven su maqueta, aquí no se puede ver muy claramente, pero vamos a tratar de... Quítalo. Ay. No, con este. Si ustedes ven el lugar santísimo, en su maqueta se darán cuenta de que tiene una forma geométrica. ¿Qué es? Aquí, por ejemplo, lo vemos muy rectangular. Pero ustedes lo ven en la maqueta, porque así están las medidas hechas, era un cubo, en realidad. Un cuadrado. Medía 10 codos por 10 codos por 10 codos. Y eso lo hacía un cubo. Entonces, noten muy bien este aspecto. Es un cubo que medía 10 codos por lado. ¿Cuánto es en total? En cuestiones de aritmética. 10 por 10 por 10. 10 por 10, 1000. 100. Ahí tenemos un número. 1000. 1000. 12 tribus. 12,000. Ya tenemos nuevamente los números. Multiplicamos 12 por 1000. Estos llegaban, o el sumo sacerdote llegaba hasta la presencia de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que si esto es un cubo, y aquí hay números que son 1000 y 12, vamos a Apocalipsis, hermanos. Y en Apocalipsis ustedes van a ver las medidas de la Nueva Jerusalén. La medida de la Nueva Jerusalén son 12,000 estadios por cada lado. Y es un cubo. Pues aquí nos damos cuenta que ese cubo, que es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, está íntimamente relacionada al lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que esos 144,000 son los que van a llegar a la presencia de Dios. Y van a estar con Él. ¿Y quiénes son? ¿Solamente los que vivan en el último tiempo? No. Son todos los salvos. Desde el primero hasta el último Cristo. Todo el pueblo de Dios completo y total. Por eso 12,000. 12. El pueblo de Dios 1000. Un número total, completo, grande. Porque a eso se refiere. Y de esta manera entonces nos damos cuenta que estudiando el santuario podemos entender esos elementos.
no podemos complicarnos la vida con tantas teorías que a veces no encajan dentro de esto. Es simbólico. Es simbólico, representa a todos los salvos. Simbólico, sí, así sí. Ahora, hay una cita muy clara de Elena de White que dice, en el conflicto de los siglos, cuando ya todo está terminando, dice que ella ve al pueblo de Dios formando un cuadrado perfecto. Con la coronación. Nuevamente, el lugar santísimo era un cuadrado en su base. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, Un cuadrado, es un cubo. Y cuando los redimidos van a entrar a la ciudad, están rodeando la ciudad por 4 lados. Y van a entrar a la ciudad. ¿Van a entrar a dónde? A la presencia de Dios. Por eso se relaciona con Dios. Y no es un grupo reducido, no es un grupo especial, son todos los salvos que estarán reunidos finalmente cuando Cristo regrese en su presencia. De esta manera podemos entender, les vuelvo a repetir, muchos aspectos que tal vez se nos complican o que parecen difíciles, pero que tenemos que estudiar lo básico para poder entender todo este tipo de situaciones. Entonces, hermanos, yo los quiero invitar a que estudien ustedes esta hojita que les dimos con el tema 2, todo lo que son los elementos. Acuérdense ustedes, les voy a hacer un pequeño examen para la 4ª clase. Y ustedes puedan ver el color, puedan ver los materiales, puedan ver los números y el significado también, para que de esta manera cada clase sea de provecho y veamos realmente si retuvieron algo de todo lo que se dijo en cada una de estas clases. Cualquier duda, mis queridos hermanos, con toda confianza pueden preguntar, pueden acercarse con un servidor, pueden comentar, están libres para poder hacer cualquier comentario, para que de esta manera no quede nada, ninguna duda en ustedes. Que creo que la semana pasada nos pasamos un poquito, hermano, creo que le jalaron las orejas aquí a Alejandro. Una cajita donde guardan todo eso, ahí pesa.